Muy bien, mi equipo le va a hablar de los crecimientos ventriculares y los cambios en el electrocardiograma. Somos Manuel Alejandro, Óscar Eduardo, Eric Daniel y su servidora Rebeca Fernández. Muy bien, yo les voy a hablar de lo que es, bueno, les voy a dar una definición como muy global de lo que es todo esto. Y bueno, desde el punto de vista electrocardiográfico, el término crecimiento de una cavidad ventricular hace referencia a la pues, hipertrofia de su pared, la dilatación de su cavidad o pueden ser ambas. Esta está como dividida o bueno, puede tener crecimiento ventricular izquierdo y crecimiento ventricular derecho. En la hipertrofia del ventrículo izquierdo se genera como una dilatación y el engrosamiento de las paredes de la cámara de bombeo principal del corazón. Bueno, la hipertrofia ventricular izquierda puede manifestarse como una reacción a, pues sí, a algún factor como lo que es la presión arterial alta o pues alguna enfermedad cardíaca que hace, pues sí, que el ventrículo izquierdo se esfuerce pues de más. Bueno, a medida que el esfuerzo aumenta, se engrosa lo que es el tejido muscular en la pared de la cavidad. Y esto pues a veces hace que el mismo tamaño pues sí, aumente o se... Pues sí, aumenta, así lo vamos a dejar. Después tenemos la hipertrofia ventricular derecha. Este es el engrosamiento de las paredes del ventrículo derecho secundarios a una sobrecarga crónica de presión. La hipertrofia ventricular derecha puede ser causada por diferentes patologías que aumentan la precarga del ventrículo derecho y se asocia con una morbilidad y mortalidad significativa. Bueno, y ahora a continuación mis compañeros se adentrarán más al tema. Bueno, yo les voy a hablar de la fisiopatología de los crecimientos ventriculares o de su hipertrofia. Dentro de la fisiopatología tenemos a dos mecanismos, como son los mecanismos hemodinámicos y los mecanismos no hemodinámicos. Dentro de los mecanismos hemodinámicos, como bien su parte de su definición etimológica nos dice, tiene que ver con los factores sanguíneos. Dentro de esta tenemos lo más comúnmente que es la hipertensión arterial, la presión arterial alta. En este factor hemodinámico, cuando se incrementa la presión arterial, determina también un aumento asimismo de la presión ventricular y también genera el estrés de sus paredes. Entonces, la combinación de estos dos factores van a estimular una síntesis proteica y una síntesis local de sustancias tróficas. Obviamente estas sustancias y estas proteínas nos van a generar la hipertrofia de los ventrículos. Por lo general es el ventrículo izquierdo. Después tenemos como otro factor los no hemodinámicos. Aquí fundamentalmente tenemos a las hormonas, como bien pueden ser la noradrenalina, que a través del estímulo de sus receptores adrenérgicos también podemos encontrar la estimulación de los receptores AT1, o si bien también tenemos la aldosterona, que parece intervenir en los mecanismos de fibrosis miocárdica. Obviamente estas hormonas nos van a generar también a su vez la hipertrofia del ventrículo. Pueden ser de los dos, pero generalmente es del ventrículo izquierdo. También podemos tener una característica o una clasificación de la hipertrofia de los ventrículos. Por lo general va a ser del ventrículo izquierdo. Tenemos la normal, cuando obviamente la masa ventricular izquierda y el grosor parietal relativo son normales, se encuentran de los límites normales. Tenemos al remodelado concéntrico, aquí en donde
la masa ventricular izquierda es normal dentro de los límites, pero el grosor parietal relativo es superior. Después tenemos a la hipertrofia excéntrica, que aquí tenemos que es cuando la, la masa ventricular izquierda está aumentada, pero aquí el grosor parietal relativo es normal. Después, por último, tenemos a la hipertrofia concéntrica. En esta, los dos factores van a estar aumentados, tanto la masa ventricular izquierda como el grosor parietal relativo, ambos van a estar. Y esta hipertrofia concéntrica va a ser la más común dentro de la hipertensión arterial. O sea, esta hipertrofia muscular, este crecimiento ventricular izquierdo, va a ser muy característico en la hipertensión arterial. Y pues como fisiopatología, eso. Bueno, ya vimos el electrocardiograma, puede ser también es el método por excelencia para calcular lo que es la hipertrofia ventricular. El médico tiene que buscar los patrones que indican una función cardíaca anormal y un aumento del tejido muscular del ventrículo izquierdo. Luego, el ecocardiograma es otra manera también de ayudarnos. Las ondas sonoras que se producen en vivo del corazón puede reflejar un tejido muscular engrosado en el ventrículo izquierdo, flujo sanguíneo a través del corazón con cada latido y anomalías del corazón relacionadas con hipertrofia ventricular izquierda o derecha, como estenosis de la válvula aórtica. La resonancia magnética también nos puede ayudar con imágenes del corazón que se pueden usar para diagnosticar dicha hipertrofia. Dentro de los criterios de diagnóstico vamos a tomar varias cosas en cuenta. La primera que vamos a tomar es el índice de Sokolov-Lyon, que es el más conocido y quizás es el más fácil de aplicar. Consiste en medir la profundidad de la onda S en V1 y sumarle la onda R de V5 o V6, la que tenga mayor voltaje de las dos. El diagnóstico de la hipertrofia ventricular se da si suma mayor de 35 milímetros. Tiene una especificidad de 95%, pero una sensibilidad muy baja en pacientes jóvenes y delgados. El siguiente criterio es el criterio de voltaje de Cornell. Se obtiene al sumar la onda R a ABL con la onda S de V3. Es positivo para hipertrofia ventricular si es mayor de 20 milímetros en mujeres o mayor de 28 milímetros en hombres. La escala de Romit-Estes es la más compleja de todas estas y se debe usar los datos previos, pero puede presentar un mayor grado de especificidad y de sensibilidad. Mide cada una de las alteraciones que puede provocar la hipertrofia ventricular en el electrocardiograma y le asigna puntos de diagnóstico a la hipertrofia ventricular si es mayor o igual a 5 puntos y alta sospecha si es igual a 4 de 4. Puede usar la escala de Romit para identificar lo que es la hipertrofia ventricular. El criterio de Plaguero-Lopresti es... En el 2017 se propuso un nuevo criterio electrocardiográfico para la hipertrofia ventricular, tomando en consideración los cambios dinámicos de voltaje que ocurren en el electrocardiograma. Se llama criterio de Plaguero-Presti. Los autores pudieron demostrar que la suma de la amplitud de la onda S más profunda en cualquier derivación con las ondas S de V4 proporciona una mayor sensibilidad en el diagnóstico del electrocardiograma de la hipertrofia comparado con los otros criterios ya existentes que se tienen. Los valores que tenemos que tomar en cuenta dentro del electrocardiograma ya con un paciente que padece hipertrofia ventricular son que debe presentar una onda R alta en V5, V6 y una onda S profunda en V1 y V2. QRS debe ser mayor de 100 metros por segundo y la deflexión intrínsecoide debe de ser mayor a 50 metros por segundo o bloqueo de la rama izquierda. El descenso de ST y onda T negativa en derivaciones laterales, un eje normal o desviado a la izquierda o derecha, onda P ancha o predominante negativa en V1. Bueno, dentro del tratamiento se le va a pedir que su estilo de vida cambie, que se le va a pedir que haga actividad física regularmente, cambiar su dieta por una más sana, evitar carbonos refinados, sodio, grasas y grasas saturadas, y también se le va a pedir que deje de fumar porque ya que esto puede ser un
un factor muy importante para esto. En los tratamientos con medicamento se le va a pedir que tome inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos medicamentos le van a ayudar a producir una dilatación de los vasos sanguíneos y así disminuir la presión arterial, mejorar el flujo sanguíneo y reducir el trabajo que el corazón va a estar ejerciendo. También se le pueden brindar bloqueadores de receptor de angiotensina 2. Estos medicamentos, como el losartán o COSAR, tienen beneficios similares a los que son los inhibidores que ya hablamos antes. Y sigue los bloqueadores de canales de calcio. Estos evitan que el calcio ingrese a las células del corazón y en las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual disminuye la presión arterial que se está ejerciendo. Los diuréticos también nos podrían ayudar, también conocidos como diuréticos de tiazida. Pueden facilitar y mejorar el flujo sanguíneo, así como disminuir la hipertensión. Algunos de estos podrían ser la clortalidona y la hidroclorotiazida. Los betabloqueadores también son otro medicamento que puede ayudar. Estos, como el atenolol, pueden ayudar a reducir la frecuencia cardíaca, disminuir la presión arterial y prevenir algunos de los efectos perjudiciales de las hormonas del estrés. Los betabloqueadores también no suelen administrarse como el tratamiento inicial, sino como un tratamiento complementario. También otra cosa que se podría hacer para mejorar sería si existe una estenosis en válvula aórtica causada por la hipertrofia, se puede hacer una cirugía para reemplazarla por tejido animal o por tejido artificial. Bueno, también otro de los tratamientos que puede ser es implantar un desfibrilador automático o un marcapasos que se pueden implantar intracardíacamente para controlar las arritmias y poder prevenir la muerte cardíaca súbita que puede padecer el paciente si no es tratado a tiempo. Los pacientes, o si es un paciente con una evolución muy grave, el paciente también puede presentar una obstrucción mitral grave, y se puede recomendar aliviar esta obstrucción y mejorar los síntomas. También se propone una miectomía septal, se extrae el exceso de músculo cardíaco, otra forma quirúrgica. También la estenosis de válvula puede ser una de las cosas más comunes por las cuales se presenta este tipo de hipertrofia. La estenosis de la válvula aórtica, lo que se hace es hacer una operación y reparar lo que es esta válvula para que el daño sea menor y pueda el corazón ejercer menos trabajo. Dentro de esta cirugía lo que se busca es reemplazarla con una válvula artificial o de un tejido de algún animal o de algún donante. Dentro del tratamiento también expliqué que hay muchas cosas que se pueden hacer en casa o con el cambio del estilo de vida. Una de esas sería el perder peso, lo cual ayudaría a la hipertrofia ventricular a reducirse cada vez más porque el corazón ya no necesita hacer tanto esfuerzo. También llevar una alimentación sana para lo que es el corazón, comer lo que serían frutas, verduras, granos integrales, productos lácteos de bajo contenido en grasa, carne de ave y pescado. También limitar la alimentación llena de sal. Consumirle mucha sal puede aumentar la presión arterial. También hay que elegir bajos alimentos en sodio o sin sal agregada. No agregues sal a las comidas porque podría ser un factor para aumentar tu hipertrofia. Beber alcohol en moderación o no hacerlo. El alcohol puede aumentar la presión arterial, especialmente si se consume en grandes cantidades, así que evitar beber alcohol o evitar emborracharse o de plano no beber nada. También hay que hacer actividad física con regularidad. Se recomiendan hacer 150 minutos de actividad física moderada. Por ejemplo, puedes caminar, puedes trotar, puedes hacer muchos otros ejercicios. Y otra cosa que puedes hacer es aprender a controlar el estrés. El estrés puede ser un factor detonante de lo que sería una presión alta y esto podría afectarte y podría empeorar tu situación.
yo les voy a hablar de los criterios de mejora, que es los valores que tiene que seguir el paciente para tener condiciones normales, y les voy a hablar sobre los valores normales, que van a ser que vamos a tener varias ondas, segmentos e intervalos, que ahorita les voy a estar mencionando, que va a ser que la onda P va a tener una anchura de 1,5, 2.5 milímetros y la altura de hasta 2,5 milímetros. El intervalo PQR va a ser de 0,12 a 0,20 segundos. Vamos a tener que el complejo QRS tiene que ser de 0,08 a 0,10 segundos. El segmento ST, vamos a tener que el isoeléctrico NL tiene que ser mayor de hasta 1 milímetro. La onda T tiene que tener habitualmente el positivo de EBR que concrete con el QRS. Además de el intervalo de QT, QTC tiene que ser menor de 0.44 segundos y varía con la frecuencia cardíaca y el sexo del paciente. Además vamos a tener que el punto